Vamos a platicar ahora de algunas características de las fracciones y de su enseñanza de manera muy general y muy breve. Será una especie de introducción a lo que vamos a ver después. Empecemos con 3 puntos de partida. 1. Las fracciones se pueden aprender al resolver problemas en los que estas se usan de manera que sean significativas. Digamos, este punto de partida es el mismo que tenemos con relación a los conocimientos de matemáticas en general en una perspectiva constructivista. Consideramos que los conocimientos matemáticos cobran significado en la medida en que para los alumnos son herramientas para resolver problemas que les son significativos también. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Segunda consideración, que se deriva de la primera, las fracciones juegan diferentes papeles dependiendo del tipo de problema en el que están insertas. Y bueno, esto va a ser interesante ver cómo pueden asumir de alguna manera como distintas caras, distintas personalidades según la situación en la que se ven envueltas. Efectivamente, el tercer punto es cada uno de estos papeles aporta un significado particular a las fracciones. Podríamos resumir estos distintos significados en un cuadro muy simple, en donde voy a poner un ejemplo de algunos de ellos, de manera que con esto presento un panorama de los significados, no exhaustivo, pero sí bien ilustrado y creo que va a ser claro. Cuando decimos, por ejemplo, una expresión como determinada longitud, podría ser el largo de la mesa, cualquier otra, mide 3/4 de metro, podemos decir que la fracción está expresando una cantidad, una medida. Cuando decimos una expresión como la cantidad de jugo es 3/4 de la naranjada, la fracción ya no está expresando una cantidad, ya no nos está diciendo cuánta naranjada hay ni cuánto jugo hay, está expresando una relación entre dos cantidades, una relación entre la cantidad de naranjada y la cantidad de jugo. En este caso se trata de una relación parte-todo, específicamente es una razón parte-todo. Hay otros casos en los que la relación puede ser entre dos partes, independientes una de la otra. Por ejemplo, cuando yo digo mi ingreso es las 3/4 partes del tuyo, estoy dando la relación entre dos ingresos, no estoy diciendo de cuántos cada uno, simplemente qué parte uno es del otro, ¿no? Es un poco en ese sentido. Bien. Cuando digo una expresión como 4 paquetes de algo, paquetes iguales, ¿no?, pesan 3 kilogramos, por lo tanto cada paquete pesa 3/4 de kilogramo, está implícita ahí una idea de fracción cociente. La fracción 3/4 aparece como el cociente de 3 entre 4, 3 kilos entre 4. Bueno, vamos a más adelante en el video y en el taller que tiene que ver con este significado, vamos a ver esto con mucho más detalle. Yo sé que de entrada no es tan claro porque se le llama un significado distinto. Y finalmente, en una situación como esta, por ejemplo, en una escala, el lado que medía 4, ahora va a medir 3, y se plantea la pregunta, ¿qué operación corresponde a esa transformación?
la respuesta es por 0.75 o por 3/4, está implícita la noción de operador multiplicativo, una transformación multiplicativa que a su vez es fraccionaria. Entonces, bueno, tenemos aquí 4 sentidos, 4 significados de las fracciones como medida, como razón, como cociente y como operador multiplicativo. En cada una de estas adquiere propiedades distintas, permite ver ciertas características del concepto de fracción que en otras no se pueden ver. Y bueno, finalmente el concepto de número racional, que es un concepto amplio, más abstracto, da cuenta de todos estos significados. Bien, veamos otra cuestión que va a estar presente todo el tiempo, y es, ¿vamos a hablar de fracciones o de números racionales? ¿O por qué vamos a hablar de fracciones y no de números racionales? Lo primero que hay que decir es que estamos hablando casi de lo mismo. O sea, un número racional es una clase de equivalencia formada por fracciones que son equivalentes entre sí. Por ejemplo, el número racional 1/2 está conformado por la clase de equivalencia de las fracciones 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 y todas aquellas que se forman con un denominador del doble del numerador. Así podríamos decir que número racional es un concepto más abstracto que fracción. Fracción es el objeto singular que nos podemos encontrar en situaciones muy concretas, como las que vimos, y número racional es una construcción que da cuenta de todas esas fracciones que son equivalentes entre sí y que las conceptualiza como un solo objeto, como un solo número. Debido a que en el trabajo que se hace en educación básica, en primaria sobre todo, también en secundaria, se trabaja con los objetos singulares, con las fracciones en situaciones muy concretas y no directamente con el concepto de número racional, no se estudia su estructura, sus propiedades estructurales. Prefiero muchas veces hablar de fracciones concretas y no de número racional, aunque sabemos que formalmente estamos en el conjunto de los racionales. Bien, cabe hacer otra pregunta general también con respecto a los contenidos que vamos a ver. ¿Qué pasa con los números decimales? Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es las fracciones decimales son un subconjunto del conjunto de las fracciones. Podríamos decir también los números decimales son un subconjunto de los números racionales, es decir, son racionales también. Tienen bueno, primero digamos cuáles son. Son los números que tienen, son las fracciones que tienen denominador potencia de 10, 100, 1000, etc. Y luego, bueno, hay otras fracciones que no tienen ese denominador, pero que tienen una fracción equivalente con ese denominador. Por ejemplo, 1/2, que se puede expresar también como 5 décimos, 50 centésimos, etc. Entonces, esas fracciones también las podríamos considerar como decimales. Este conjunto de fracciones tiene propiedades muy importantes. La principal es que son mucho más fáciles de manipular que el conjunto grande de fracciones. Si sumar, restar, multiplicar fracciones decimales es mucho más sencillo que hacerlo con otras fracciones. Sobre todo cuando se expresan con la notación decimal del sistema de numeración decimal. Si una fracción como 3/4, que es equivalente a 75 centésimos, se puede expresar como 0.75. Y por lo tanto, los algoritmos, las técnicas para sumar, restar, multiplicar, que se usan para los números naturales, se pueden extender con unas reglitas más que tienen que ver con el punto decimal al conjunto de decimales, y esto facilita mucho la operatoria, la comparación, etc. Estas son las ventajas de las fracciones decimales y de su expresión decimal.
Pero bueno, hay limitaciones también. Hay que decir, en primer lugar, que no todas las fracciones se pueden expresar con la expresión decimal de manera exacta, ¿no? Las decimales sí, por ejemplo, 3 cuartos, 75 centésimos, se puede expresar como 0.75. Pero una fracción como un tercio no se puede expresar con un número finito de cifras decimales, ¿no? Nos saldría 0.3333333. Si hacemos la división 1 entre 3, siempre nos va a quedar un residuo que se puede seguir dividiendo, ¿no? Sí, es una extensión periódica en el sentido de que hay un conjunto de cifras, en este caso una sola, que es el 3, que se repite indefinidamente. Entonces, si queremos expresar un tercio con decimales con un número limitado de decimales, si queremos decir, por ejemplo, 0.33, lo que estamos dando es una aproximación a la fracción un tercio, pero no es el valor exacto de un tercio. Hay que decir que en la vida cotidiana y en los usos que se hacen de los decimales, con eso es casi siempre más que suficiente. O sea, de ahí el atractivo también de los decimales. Aunque no permitan expresar de manera exacta a todas las fracciones, permiten aproximarlas tanto como se quiera, de manera que son muchas las ventajas que tienen. Ahora bien, hay una cuestión muy importante, quizás la más importante, y es que para comprender a los decimales sirve mucho saber un poco de fracciones antes. Así como son de prácticos y de aparentemente sencillos los decimales, también son engañosos. Justo su parecido con los números naturales hacen que los aprendices les apliquen propiedades que son de los números naturales, pero ya no son de los decimales, lo que da lugar a errores. Como por ejemplo, pensar que el decimal 0.19 es más grande que 0.2. O pensar que la multiplicación por un decimal necesariamente agranda, o que la división necesariamente achica, que son propiedades de esas operaciones en los naturales, pero en los decimales ya no es así. Y bueno, una entrada demasiado rápida a los decimales y algo descuidada puede dar lugar a que estos errores no se evidencien, no aparezcan de manera evidente y no se puedan trabajar y cuestionar. De ahí el interés también de las fracciones, que son una especie de fundamento que permite controlar lo que se hace con los decimales. Bueno, para terminar esta pequeña introducción, hice este esquema que pueden ver en la diapositiva, en donde están los 4 conjuntos numéricos más importantes, más utilizados. Tenemos al centro el conjunto de los números naturales, que son los primeros que aprendimos, 1, 2, 3, 4, etc. Ese conjunto está contenido adentro de otro, que es el de los números decimales, como 0.25, un cuarto, etc. ¿Qué quiere decir eso de que está contenido? Quiere decir que los números naturales también son números decimales. Es decir, el número 3 es un decimal, se podría escribir como 30 décimos, por ejemplo, ¿no? O 300 centésimos, o qué sé yo. Ese conjunto de los decimales, a su vez, está contenido en el conjunto de los números racionales, en donde están todas las fracciones, las decimales y las no decimales. Y finalmente, el conjunto de los números racionales está contenido en el conjunto de los números reales, que está conformado por los racionales y por los que no son racionales, los irracionales. En la educación básica nos topamos muy seguido con 2 de ellos, que es pi, la relación entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, y raíz de 2, que son números que cuando se
ponen en su expresión decimal, aparece también una extensión decimal infinita, pero no periódica, a diferencia de las que vienen de las fracciones, ¿no? Bueno, esto da un panorama de los diferentes conjuntos numéricos y con esto terminamos esta pequeña introducción.